Nosotros habíamos prometido también el desarrollo de algunos temas principales para poder de alguna manera traer y que la actualidad tenga prioridad y protagonismo en esta mañana. Por eso vamos a recibir en este momento al doctor Mariano Gendra Gijena, que es especialista en transporte. Vamos a hablar de unos temas que más nos preocupan y se ocupan, como tiene que ver con el aumento del boleto en colectivos y también el precio del boleto que vuelve a estar nuevamente así en boca de todos. Doctor Gendra Gijena, buen día. Mariano Rodríguez en la mañana de Rivadavia, ¿cómo está? ¿Qué tal, Mariano? Buenos días, Miriam. Un gusto compartir la mañana con usted. Buenos días, ¿qué tal? Un placer, gracias por atendernos temprano a esta hora. Doctor, la consigna tiene que ver justamente con esto, con el aumento en los boletos, en colectivos y en el subte de transporte público en general, ya con varios aumentos que se dieron en la Ciudad de Buenos Aires en las últimas horas, en el parquímetro, también en la remoción de los vehículos, aquellos que están mal estacionados. Bueno, ¿cómo viene el panorama en torno a esto? Me parece que se cortó la comunicación, ¿no? Bien, vamos a restablecer la comunicación con el doctor Gendra Gijena. Doctor, ¿nos escucha bien ahora? Sí, ahora sí, disculpen, se había cortado la comunicación. No se preocupe, cosas que pueden pasar, está dentro de las cuestiones que lamentablemente atravesamos con a veces comunicaciones que bueno, que no se invierte, como pasa también en el transporte, como pasa en la electricidad, pero particularmente en el transporte, los usuarios van a sufrir nuevos incrementos, principalmente colectivos y en el subte también. Cuéntenos un poquito al respecto, doctor. Sí, así es decir, lamentablemente el año 2022 viene con un aumento generado de toda la economía y en particular de los servicios públicos. No solamente lo vemos en la electricidad y en el gas, ahora con las próximas tarifas que el gobierno va a empezar a implementar a partir de marzo, sino también lo vemos en el servicio público del transporte. Y eso se ve un poco por la necesidad que tiene el Estado Nacional en general de reducir los subsidios, tanto que generan obviamente un gran déficit fiscal en este momento y consecuentemente necesita reducir esos aportes que hace el Estado a las empresas de colectivos o ferrocarril o subterráneos a los fines de que el usuario comience a pagar el valor de la tarifa real que hoy en día tiene el boleto de transporte. Lo que se lo llama tarifa plena, que si eso ocurre, ¿a cuánto podría ascender el boleto mínimo en colectivos, por ejemplo? Claro, hoy en día el costo real del boleto dentro, en general, ¿no? Hay distintas categorías, pero en general, por ejemplo, el costo de lo que es el AMBA debería costar arriba de 136 pesos. Y hoy en día el costo promedio de un boleto es de 13 pesos. Esto quiere decir que el Estado compensa con casi 94 pesos y la diferencia está absorbida por las empresas en casi 30 pesos. Imaginémonos lo que sería hoy en día para nuestra economía que un boleto promedio de 13 pesos se vaya a 130. No, tremendo, más para el que viaja con mayor asiduidad, ¿no? Sin lugar a duda, y teniendo en cuenta que en promedio, siguiendo hablando dentro de lo que es el AMBA, un trabajador para llegar a su puesto de trabajo combina mínimamente dos medios de transporte, es decir, combina un colectivo, un tren, un colectivo, un subterráneo, o dos colectivos, ¿no? Eso tanto la vida como Sí, doctor. La economía familiar, pero no la personal. A ver, tenemos algún problemita técnico, alguna dificultad en la comunicación que nos imposibilita escucharlo como corresponde. ¿Usted me recibe bien, doctor, ahora? Sí, lo recibo bien. Bueno, a ver, hablamos del transporte público, de pasajeros, del colectivo. ¿Qué pasaría con el tema de los subtes? Que imagino experimentará una suerte similar. Sí, los subterráneos una suerte similar. La diferencia está obviamente en que ahí el aporte del Estado es menor, en lo que es el sistema de subterráneos, el subsidio es menor, pero sigue siendo importante con respecto a lo que es el bolsillo del trabajador. Hoy en día el usuario está pagando menos del 50% del valor real del subte, tenemos entonces si empieza a costar soportar el valor final, bueno, el incremento que hoy en día tendría, ¿no? Lo mismo lo vemos también en el ferrocarril todavía el porcentaje de subsidio es mucho mayor, ¿no? A ver, en el subte vamos a poner cifras a toda esta comunicación y a esta charla. 30 pesos es el valor actual del boleto hoy,
podría irse a cuánto, doctor? Real. Usted debería. Bueno, nos está complicando un poquito la comunicación, doctor. Queremos escucharlo, es muy importante, sobre todo para aquellos que nos movilizamos en transporte público en la ciudad de Buenos Aires y aquellos que vienen desde el conurbano porque trabajan, porque tienen tareas aquí en la ciudad, pero nos cuesta un poquito escucharlo. Hoy decíamos 30% es el valor del subte en todo el tendido en las 6 líneas de subterráneo en Buenos Aires y también el transporte público de pasajeros en lo que respecta a trenes. Bueno, según el tramo, comienza desde los 12, 13 pesos y puede ir hasta los 25, 30 también. No sé si me está recibiendo ahora correctamente, doctor. Lo estoy recibiendo bien. Bien, entonces, hagamos hincapié en estos servicios. ¿Podría aumentar hasta cuánto el boleto de subte? Podría aumentar en función del pasajero, que esa es la cuestión que hay que tener en cuenta. El Estado no queda más remedio que salir a subsidiar estos montos, porque lógicamente hay una incapacidad por parte del pasajero, del usuario, de poder contar el valor real de la tarifa. Doctor, no sé si es, perdón, no sé si es comunicación, pero bueno, no podemos establecer la comunicación porque se dificulta muchísimo. Vamos a ver si le pedimos a nuestro productor si podemos restablecerla y que realmente podamos tener ida y vuelta, porque el tema es interesantísimo. Por eso queríamos hablar con el doctor Hendra Gijena para que clarificar un poco todo lo que tiene que ver con los aumentos que se vienen, donde recordamos, el acarreo ha aumentado en la ciudad de Buenos Aires, las multas han aumentado el estacionamiento, el parquímetro, ha aumentado el peaje y además se vienen otros aumentos, el ABL, por ejemplo, e impuestos, más allá de que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por decisión de Horacio Rodríguez Larreta, ha decidido no avalar el pacto fiscal que firmaron otros gobernadores con el presidente de la Nación, con el gobierno nacional, justamente para no tener que aumentar impuestos, pero esto no se ve reflejado en lo que ocurre en la actualidad. Y el transporte público, lógicamente, también requiere de una actualización, pero en este caso estábamos charlando de la posibilidad de que en el colectivo pase de 20, 22, creo que es el mínimo en el boleto, a 130 en el caso de que deje de percibir el subsidio por parte de Nación. Algo parecido experimentarían entonces tanto el subte como los trenes. Doctor Hendra Gijena, ¿me escucha bien ahora? Sí, ahora que hemos cambiado de medio, esperemos que podamos escucharnos mejor. Ojalá, porque es muy interesante lo que queríamos consultarle y bueno, nos habíamos quedado ahí en los transportes, principalmente el subte y los trenes también, que van a experimentar seguramente a partir de marzo en la actualización un aumento, pero no llegamos a conocer el monto. ¿Se estipula o se sabe por dónde puede rondar? No, todavía no hay una cifra cierta por parte del Estado, por parte del gobierno, respecto a cuánto podría irse el boleto básico o la tarifa en el caso del subterráneo. Todavía no se sabe. Ahora, ¿eso no requiere de audiencia pública también? Digo, no hay que hacer audiencia pública. Debería ir por audiencia pública. Claro. Así es, correctamente. Debería haber una audiencia pública previa donde se haga, obviamente, una propuesta, o el Estado haga una propuesta respecto a cuánto debería o pretende llevar el monto final de cada boleto para cada medio de transporte. Doctor, aprovechando su amabilidad, lo voy a utilizar porque soy especialista además de transporte, también en consumo, y le quiero preguntar por la inflación de diciembre que ha dado de 3,8%, principalmente los alimentos han hecho que este índice inflacionario se mantenga alto, que no pueda bajar. ¿Qué cree que va a pasar con el nuevo año, ya el mes de enero, una inflación de casi 51% interanual durante el año pasado? ¿Hay vistas de que la inflación pueda ser dominada por el gobierno y baje, o vamos a tener que acostumbrarnos a tener estos índices de casi 4 puntos mensuales? Lamentablemente creo que nos vamos a tener que continuar acostumbrándonos a estos índices, más que nada debido a que hay 3 medidas básicas y necesarias que cualquier gobierno necesita para comenzar a controlar la inflación. 1 es un gobierno creíble, 2 es un equipo idóneo, y 3 es un plano, un proyecto económico integral, es decir, que abarque tanto las facetas monetarias, fiscal, comercial, productivo, y este plano, proyecto económico, tiene que ser de mediano y largo plazo. Lamentablemente, ninguna de estas 3 medidas básicas actualmente tiene el gobierno, o el gobierno, digamos, está en condiciones de ofrecer ninguna de estas 3 medidas básicas y necesarias para poder controlar mínimamente la inflación.
después podemos empezar a discutir qué tipo de plan inflacionario es el que el gobierno aspira a tener, o por lo menos propone a la sociedad en sí. Sin estas tres medidas básicas no hay forma de ni siquiera comenzar o empezar a hablar de un control de inflación. ¿Y el gobierno las desconoce? 2022, sí. Digo, no, perdón, ¿el gobierno las desconoce esta medida o no las puede aplicar? Porque si todos saben lo que hay que hacer, pero no se hace, es como el cuento de nunca acabar, ¿no? Yo creo que un poco no las puedo aplicar. Yo estoy en una situación política y de gestión extremadamente débil, donde lamentablemente no hemos visto la palabra del presidente está muy devaluada y consecuentemente hace imposible que hoy en día el gobierno actual sea un gobierno creíble. Y el equipo económico que tiene, y además el equipo político, también ha demostrado que ya luego de más de 2 años de gestión y con los resultados que estamos viendo en estos 2 años, bueno, lamentablemente no ha sido un equipo todo lo idóneo que hubiera sido necesario para las circunstancias que en este momento el país necesita. Y el plan o proyecto económico, bueno, lo han anunciado varias veces, desde diciembre, desde el principio de diciembre, estamos esperando el famoso plan interanual o plurianual, habían dicho, ¿no? Sí. Plurianual, gracias. Ese famoso plan plurianual que se viene supuestamente anunciando, y ni siquiera hemos tenido un borrador o hemos tenido conocimiento de la existencia del mismo. La primera vez que lo anunció el presidente fue cuando perdieron las elecciones, las PASO, que enseguida salió con todo a grabar un mensaje desde Olivos anunciando justamente la puesta en marcha de este plan que se viene haciendo desear un poco, ¿no? Y eso fue agosto del año pasado. Correcto. Entonces, imaginémonos que estando a las puertas de un vencimiento del Fondo Monetario Internacional, que tenemos ahora en marzo, en menos de 60 días, todavía no tenemos ese plan plurianual o ese proyecto económico o ese plan integral que obviamente necesitamos. No que nos pide el Fondo Monetario, necesita la economía, necesita todos los sectores de la sociedad para poder tener cierto grado de previsibilidad y consecuentemente confianza y expectativa de la economía, por lo menos para el 2022. Doctor, agradeciendo su tiempo, la última muy cortita. Hace instantes, pocas horas, Milei definió al ministro Martín Guzmán como un pelele. Con el pelele que tenemos de ministro de Economía puede pasar cualquier cosa. Quiero saber si su posición va más en sintonía con lo que dijo Milei, el controvertido economista, ahora también devenido en diputado por la Libertad Avanza, o va contrariamente a lo que esgrimió entonces el funcionario. No, la verdad que no me gustaría dar ningún tipo de calificativo personal. Yo no creo que el problema esté acá en una persona. Vuelvo a repetir, un equipo idóneo, más además de una sola persona, que excede al ministro de Economía. Esto es que involucra a todo el gabinete, gran parte del gobierno, no solamente el Poder Ejecutivo, también el Poder Legislativo, es decir, al oficialismo en su totalidad. Y este equipo idóneo lo conduce, porque así tiene que ser y así corresponde, quien ha sido elegido para ocupar el cargo del Poder Ejecutivo Nacional. Y en este caso es el presidente de la Nación. Consecuentemente, con cambiar un ministro, en este caso es lo que comúnmente se llama fusible, porque obviamente quienes pueden o quienes deberían, digamos, ser relevados en este sentido, si sus funciones no cumplen con las expectativas que uno pretende. Si ese fuera el problema, ya la solución, digamos, la tendríamos a la vuelta de la esquina, cosa que no sucede. Acá no se trata de cambiar un ministro o dos o tres, sino de cambiar absolutamente todo el sistema de gestión y cambiar la metodología que tiene el gobierno de gobernar. Correcto, doctor. En este caso, el responsable acá es quien lleva la cabeza del Poder Ejecutivo, que es el presidente de la Nación. Clarísimo, muchas gracias por este tiempo, buen domingo. Les agradezco a ustedes, gracias por compartir la mañana, muy amable. Charlamos con el doctor Mariano Gendra Gijena, abogado especialista en transporte y en consumo, a 4 minutos de las 8.